Hola, hola, muy buenas, mi gente. Tenemos aquí un lienzo de 70 por 50 centímetros. Hoy vamos a trabajar el arte fluido base. Vamos a crear un abstracto chulísimo, un abstracto total. El lienzo está pintado con esmalte acrílico. Ok, si no, puedes usar pintura de pared, dos capas de pintura de pared para poder usar nuestra técnica del arte fluido base. Usamos en esta técnica pintura del puring o pintura acrílica diluida en agua. Aquí tengo una gama muy bonita de colores, así que vamos a hacer algo espectacular. Solo hay que seguir estos datos. Solemos trabajar con globo, ¿a que sí? Para estirar la pintura. Hemos usado también plástico para estirar la pintura. Pero también usamos espátulas. Ok, espátulas, si no, mira, esta para que sirve para fregar cristales, nos sirve también. Todo tipo de espátulas nos sirve en esta técnica. Si no, mira, esta de plástico que hay en tiendas de los chinos, que también se usa tranquilamente en esta bella técnica. Sabemos que siempre en el arte fluido base echamos el agua, trabajamos sobre mojado, echamos un poco de agua y con nuestra pintura vamos a colocar, mira, dos partes donde va a usar el color azul. Usando con el pincel para colocar la pintura ya se va a ver, porque la base del lienzo está pintado con esmalte acrílico, o puedes usar también pintura de pared. Solo cuando usas la pintura de pared hay que darle dos capas. Una vez está seco, echamos el agua y usamos nuestra pintura del puring o pintura acrílica diluida en agua. Y nada más empezar, mira esas pinceladas, como sabemos de sobra, nada más empezar con esto, ya tenemos aquí efectos y texturas. Solo dando, mira, esas pinceladas tranquilamente. Mira qué efecto luz y sombra nos regala esta técnica. Esto sí, si no está pintado el lienzo, no te va a dar esto. Esto lo sabemos de sobra. Y mi gente que me sigue lo saben también. Entonces, voy a colocar los colores de esta forma. Ok. Hasta aquí, esto lo hemos visto en muchos tutoriales. Mira, aquí no hace falta ni espátula ni nada, con solo pinceladas así y ya algo genial. Nada más empezar. Voy a colocar el color verde pistacho, fijaos, y ahí va mezclando los tonos y esto maravilloso. Aquí todo va con sentido, solo hay que seguir paso a paso. Míralo, mezclando los tonos, mira qué maravilla aquí. Pero esto ya lo hemos visto y tenemos un montón de tutoriales, mi gente. Tenemos más de 350 tutoriales sobre esta técnica. Mezclando aquí tonos es algo maravilloso. Míralo. Cuando desde el verde pistacho para el azul da un efecto. Del azul al verde pues da otra textura. Esa parte, mira, no voy a hacer como la primera parte. No, voy a colocar el amarillo en naranja y con la espátula voy a llevarlo así, mira, aplasto y los tiro así de esta forma. Fijaos, la primera no se llenó del todo, no hace falta que se llene, solo estirarlo así, suavemente, míralo, tranquilamente, el color verde y el color amarillo que va encima, el azul. Por la otra parte, lo mismo. Con la espátula, eso también puedes usar el globo, como hemos dicho, o el plástico estirándolo, pero esto ya lo hemos visto. Y hoy quiero ofrecer algo diferente y maravilloso. Algo sencillo. Después de echar el amarillo y el verde pistacho, voy a echar un poco así, una línea color blanco y estiro otra vez con la espátula. Ok, eso es, mi gente, para crear unas texturas espectaculares. Fijaos bien, vuelvo lo que me quedaba del blanco ahí y las partes que no llegó, no hace falta rellenarlo del todo, puedo hacerlo, poner la espátula de esta forma para rellenar. Ahora el centro voy a poner colores, ya que preparé muchos colores. Mira, un rosa así, rosa fucsia que salta, un color naranja también que tenemos aquí. Vamos a ponerlo en forma líneas. Ok. Míralo. Y aquí tú puedes colocar la gama que tú quieras. Aquí, mira, usé a rosa, naranja, algo de rojo. Así una línea fina de rojo. Vuelvo a poner rosa por los lados. ¿Ok? Vamos a crear una maravilla.
Y aquí voy a poner, mira, este color lila o color morado que va a ir muy bien con estos colores en esta gama. Mira, aquí pongo el color amarillo. Líneas, líneas, mi gente, nada más. Otra línea fina del color morado. Y aquí tú puedes poner la gama que quieras. Vuelvo lo mismo con la espátula y estiro la pintura tranquilamente. Por este lado y por el otro lado lo mismo. Ok, esto lo hemos visto haciéndolo con globos. Hemos visto haciéndolo también con plásticos, tirando. Y también con la espátula lo hemos trabajado. Y así, de esta forma. Mira, aquella línea que quedó entre el azul y el rosa este, pues mira, pongo así para rellenar un poco de colores, lo mismo. Y mira, la espátula de esta forma, para rellenar esta parte. Una línea para acá y vuelvo otra vez. Y ya está, lo que tenía ahí, que se veía blanco, pues lo relleno de esta forma. Y aquí puedo jugar, míralo, míralo. Aquí un plástico, un trozo de plástico. Puse el blanco otra vez allí. Y con un plástico, un trozo de plástico, mi gente, vuelvo a arrastrar. Algo sencillo, pero da unas texturas estupendas. Míralo, por favor, esta parte tan maravillosa, todo liso. Perfecto. Aquella parte, fijaos bien. ¿Acordáis que eché ahí con el pincel? Hice juego, ¿no? Jugando con el pincel, pero ahora pongo el amarillo y el blanco y estiro. Míralo, pongo el amarillo y el blanco y ahora con la espátula estiro así de esta forma. Aquí sí, no voy a rellenarlo del todo, no quiero taparlo todo, entonces uso un poco ahí con el plástico, así plástico duro y arrastro así de esta forma y nada más, no toco más porque vais a ver lo que hay, lo que se ve ahí debajo, por favor, algo maravilloso, mágico, mi gente. Ahora los bordes los relleno nada más con el color azul, esto es, va mezclando el amarillo para que me dé algo de verde y fijaos las texturas que tenemos aquí, por favor. El efecto 3D, lo que se ve ahí debajo, es algo maravilloso. Míralo, hasta las células tenemos aquí, claro, por nuestra pintura, porque aquí hay pinturas acrílicas y otras del puring. Mira los tonos, las texturas que hay aquí, entre el naranja, el rosa, el violeta, el rojo. Es algo maravilloso, por favor. Míralo cómo se ve. Y aquí, por favor, fijaos en esta parte. Esta parte, cómo se ve. Las pinceladas que se ven del pincel, lo dejé adrede para que se vea más profundidad todavía. Míralo, por favor, cómo se ve. Esto cuando se seca, porque la pintura está bien estirada, entonces queda todo plano. Maravilloso. Mira qué tonos tenemos aquí, qué efectos, qué texturas. Eso sí que es un abstracto total. Hecho de una manera sencilla, bonita. Siempre, mi gente, lo digo y lo repito. El arte fluido base es una técnica original que la ofrecí, la compartí con mi gente hace 4 años y medio y siempre sacamos bellezas. Quedamos con esta belleza y hasta la próxima, que hay mucho más.